Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenido a Contacto Directo. Bien, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia que nos está sintonizando por este importante medio de comunicación. Antes de empezar, mi querida Stephanie, solo quisiera puntualizar algo. Soy asambleísta de Creo por la provincia de Imbabura. Esa aclaración creo que era necesaria. Muchas gracias. Gracias a usted por la aclaración. Finalmente hubo asambleístas los votos para censurar y destituir al presidente y 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los correístas. 84 votos por incumplimiento de funciones, ese fue el argumento. ¿Y ahora qué viene? Bueno, en el orden de ideas, claro que era necesario cumplir un proceso de control político en donde se evidenció falta de probidad, incumplimiento de funciones y otros elementos adicionales. ¿Ahora qué viene? Ahora viene en firme la destitución, viene que los consejeros en el orden de la votación que fueron designados por el pueblo ecuatoriano reemplacen a los consejeros cesados. Eso viene ahora, se conformará en el Consejo de Participación Ciudadana una nueva mayoría y obviamente habrá elección de nuevas autoridades al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Asumen los consejeros que a su juicio responden a qué intereses, y pregunto con esto para saber cuál es el futuro sobre la integración de ese consejo, o por lo menos lo que estimaban. Bueno, la lógica nos hace pensar que debería primeramente ponerse a valor la ética de los funcionarios. Creo que más allá de los intereses políticos que haya de por medio, debería haber el verdadero interés de servir a la ciudadanía. Creo que ese debe ser la verdadera misión de todo funcionario público, servir con ética, con transparencia, con honestidad a la ciudadanía. Creo que en esa misión estamos todos los ecuatorianos, o que se diga categóricamente los funcionarios públicos, y en ese sentido creo que la ética y la transparencia deben prevalecer sobre cualquier tipo de intereses particulares o partidistas. Pero estas designaciones no pierden un poco sentido cuando están sobre la mesa más bien otros proyectos que han venido impulsando, y más bien las iniciativas para desaparecer ese Consejo de Participación. ¿Usted cree, asambleísta, que la votación de ayer fue únicamente con ese mensaje de censurar a los consejeros correístas finalmente, porque así fue, o es que hay un mensaje de censurar en sí el Consejo de Participación Ciudadana y habría unanimidad en eso? Bueno, esto tiene su historia. La historia empieza en Montecristi, en el momento que se decidió generar un organismo de transparencia y control social como otro poder del Estado. Entonces, el tiempo ha pasado, los ciudadanos, la clase política, la clase obrera, la clase trabajadora, no hemos visto que ha funcionado de cabalidad del Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de fiscalizar, en el sentido de controlar, en el sentido de luchar contra la corrupción, y más bien se ha prostituido a la voluntad de los gobiernos de turno, y eso no es posible. En un sentido bien intencionado, este famoso consejo, la misión, la visión, los objetivos fueron loables. Claro, pero eso ya sabemos, nobles. Es decir, el diagnóstico ya lo han analizado, y por eso es que han presentado desde distintas bancadas esas propuestas. Lo que no sabemos es que ya hay unanimidad en la Asamblea para tener una posición sobre el futuro del Consejo de Participación. Y pregunto por qué ya parece que se están alineando los votos en la Asamblea. Vea usted que no tenían los votos para censurar a la ministra de Salud. Al día siguiente piden la reconsideración y ayer ya la acaban de censurar. ¿Por qué? ¿Se están alineando también los movimientos y las fuerzas políticas por los proyectos que vienen? Bueno, aquí hay dos tendencias clarísimas. Una tendencia que defiende al Consejo de Participación Ciudadana, y la otra tendencia que desea eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Si me preguntan a mí de forma particular, les diría a todos los ciudadanos que no es indispensable un organismo para organizar la participación de los ciudadanos. Pero obviamente vivimos en democracia y creo que es indispensable escuchar a todas las tendencias. Y podríamos hipotéticamente trabajar un punto de equilibrio que satisfaga las dos tendencias.
que sea la Asamblea Nacional la que designe autoridades de control y que sea coexistiendo el Consejo de Participación Ciudadana, que sea a través de este Consejo la posibilidad de que los ciudadanos participen en el control y en el quehacer de los ciudadanos en la perspectiva Ahora, usted me de habla como controlar. asambleísta en una posición personal, lo aclara. ¿Por qué? Porque este tema no se lo ha discutido ampliamente al interior de Creo, y digo porque más bien la campaña de Creo fue durante incluso la elección de los consejos de participación ciudadana para anular el voto. Ya vimos finalmente qué ocurrió, pero hay una posición consensuada dentro de Creo sobre lo que quieren hacer con el consejo de participación. La suya es distinta. No es distinta. Y yo estoy dando una opinión hipotética de lo que podría pasar. Pero, básicamente, el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que no ha cumplido sus funciones, no ha cumplido sus objetivos, es un organismo perverso que se prostituyó a la voluntad de la política de turno, y esto no es posible. Tenemos que controlar, tenemos que erradicar y tenemos que poner fin a esta serie de irregularidades que en nada ha beneficiado al coexistir de los ciudadanos en la República del Ecuador. ¿Qué pasó, asambleísta, con la votación en el caso del juicio político a la exministra de Salud? Digo, por las diferencias que hubo de un día al otro, cuando no la censuraron y luego sí. Bueno, realmente creo que nos fallaron de entrada el día de ayer, anteayer, nos fallaron 2 votos. Entonces era previsible que en una moción de reconsideración habría la posibilidad de reconsiderar la votación que se dio el día de anteayer. Pero entonces había habido la reestructuración de fuerzas en ese sentido y los votos necesarios para conseguir la reconsideración y obviamente censurar a la exministra Espinosa. Sobre el Consejo de Participación y los consejeros en sí durante el proceso de elección, usted fue el asambleísta que señaló la imposibilidad o advirtió, digamos, de la imposibilidad de José Carlos Tuárez para ser miembro del Consejo. Mencionaba su condición de sacerdote, de hecho le pidió a la asamblea que se abstenga de llevar a cabo la posesión del organismo. ¿Y qué respuesta tuvo ahí? ¿Dónde están ahí también las inobservancias o irregularidades? Bueno, esto nace de una serie de irregularidades y queda en tela de duda el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral califica la candidatura del señor fraile José Tuárez en franca violación de la ley. La califica y luego la procesa y después postula y luego promulga resultados positivos a favor del señor Tuárez. ¿Y usted cuándo advirtió? Yo, en mi intervención en el proceso de fiscalización hace 2 meses, dejé muy claro al interior de la Asamblea Nacional que lo que íbamos a hacer es una ilegalidad, porque el señor fraile José Tuárez tenía un impedimento clarísimo que reza en la ley orgánica del control social, reza ahí, dice claramente en su artículo 21, numeral 10, el impedimento de poder asumir funciones los representantes de cultos religiosos. Entonces, en ese sentido, lo que yo hice es poner a discusión que el señor fraile José Tuárez no podía ser posesionado porque estaba en una franca violación legal. Entonces, la respuesta fue por parte de la Asamblea Nacional en que se siga el proceso de posesión y que luego tendremos la oportunidad de hacer control político. Y no estuve de acuerdo, y de hecho mi bancada no estuvo de acuerdo, y nosotros nos ausentamos de la ceremonia de posesión. Obviamente, antes de eso también hubo el rechazo del sector del correísmo, hubo el rechazo del sector de las barras, porque habían llegado con barras y con una serie de elementos gritando y tratando de boicotear todo el procedimiento. El asambleísta de Creo, Marcelo Simbaña, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Asambleísta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:30.